Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a un nuevo video académico. Esta semana vamos a seguir trabajando con derecho mercantil y vamos a desarrollar el tema de las acciones. Los invito a que se suscriban al canal y compartan el video para que podamos llegar a más personas. Y también los invito a que estén pendientes los días lunes y viernes porque vamos a estar compartiendo en la página de Facebook autorrepasos, dado que en este mes vamos a autoevaluar todos los avances que hemos tenido en nuestro estudio. Y para dar inicio, pues debemos de partir siempre de una definición. ¿Qué son las acciones? La acción es una fuente de derechos y obligaciones correspondiente a una parte alícuota del capital y representada a través de un documento que acredita a un sujeto como integrante de una sociedad de tipo personalista. Debemos establecer de forma específica que esta definición, pues yo la creé tomando en cuenta tres aspectos de diferentes autores. Ustedes pueden crear su propia definición o tomar la de un autor de manera específica. Los autores manejan diferentes perspectivas sobre las acciones. Lo que yo hice fue integrarlas. Hay autores que ven a las acciones como una fuente de derechos y obligaciones. Hay otros autores que la ven como una parte alícuota del capital y hay otros que la ven como un documento que acredita a un sujeto como integrante de una sociedad de tipo capitalista. Ahora vamos a seguir con la naturaleza jurídica. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, nos vamos a ir al artículo 99 del Código de Comercio, en el cual se determina que se van a aplicar ciertas disposiciones de los títulos de crédito. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de una acción? En este sentido, sería la misma que los títulos de crédito siendo bienes muebles. Y de paso, pues también les hice una lista de otras disposiciones que toma de los títulos de crédito, como lo relativo al endoso, la cancelación, reposición y reivindicación. Y ahora nos vamos a ir a la clasificación. La clasificación va a variar mucho de los autores que ustedes lean, entonces esta puede variar. Yo tomé la clasificación quizá como más común. Vamos a iniciar hablando como un pequeño resumen de un video que ya se publicó, de que la sociedad anónima se conforma de tres capitales. Está el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado inicial. El capital suscrito puede ser total o parcial. Esto quiere decir de forma específica que el accionista no tiene que pagar de forma completa el monto de su acción cuando se constituye. Entonces, al no pagarla de forma completa, lo que se da es un certificado provisional. Cuando él la llegue a pagar, entonces ya se pasa a emitir el título de la acción. Cuando todavía no la ha pagado, esta se encuentra no liberada y cuando ya la pagó pasa a ser liberada como tal. Luego vamos a encontrar que en la doctrina están las acciones nominativas a la orden y al portador. Las nominativas, cuando hablamos de que un título es nominativo, es porque se dirige o le pertenece a una persona, su nombre consta en el título como tal, se transmite a través de endosos, pero la diferencia, porque esas son similitudes que tiene con las que son a la orden, es que las nominativas sí se inscriben y las que son a la orden no se inscriben, mientras que las de al portador, estas no están establecidas a ninguna persona específica y se considera legítimo quien en el momento, en ese instante, tenga el título como tal. Hubo un tiempo en el que en el Código de Comercio se regularon las acciones al portador. Actualmente, a través de lo que establece el artículo 108 del Código de Comercio y tomando como base la ley de extinción de dominio, se estableció que las acciones son nominativas y se dio un plazo de 2 años, si no estoy mal, para que aquellas que fueran al portador pasaran a ser nominativas porque ya no tendrían validez como tal. También vamos a encontrar las famosas acciones que son comunes y las que son de derecho preferente o voto limitado, así se les conoce. Las comunes pues tienen los mismos derechos y obligaciones que todos los accionistas, pero cuando hablamos de aquellas acciones de derecho preferente o voto limitado, nos establece
que este derecho preferente es con relación al pago. Ellos van a recibir el pago que les corresponde antes que los otros accionistas. Eso y adicional al voto limitado porque solamente participan en las asambleas generales extraordinarias y lo pueden fundamentar en el artículo 101, 131, que es donde habla directamente de ella, y el 135, que nos habla sobre las asambleas generales extraordinarias, siempre del Código de Comercio. Y esta la encontré solamente en un documento, no fueron en varias, pero las coloqué igual porque pues es una clasificación que estaba ahí y me causó duda. Establecí este documento que podían ser capitalistas o industriales, tomando en cuenta que en las sociedades anónimas sí pueden haber socios, los conocidos como socios industriales, mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada, por así decirlo, pues hacía la comparación de que ahí específicamente la ley determinaba que no podían existir socios industriales. Entonces, hacía referencia a eso de que la acción industrial era aquella que se representaba directamente por el trabajo del sujeto. En Guatemala no se regulan ninguna acción así. En Guatemala al final las acciones representan el monto, tienen un valor, un número de serie, entonces no existen o no se regulan las conocidas como acciones industriales. Eso es solo un dato para que lo tomen en cuenta, porque no se pudiese en algún momento decir, bueno, mi aportación para poder adquirir una acción va a ser directamente con mi trabajo, porque todas las acciones tienen un valor como tal, el conocido valor nominal. Incluso las acciones tienen varios valores, por así decirlo. Está el que conocemos como valor nominal, que es el que adquirimos, el que se adquiere al momento en que se compra. Está el valor de mercado, que va a depender de la oferta y demanda, y está el valor contable. El valor contable va a depender ya de los libros propiamente de contabilidad, porque sí varía un poco. ¿En qué varía? En que al momento de tomar su valor contables, no solo se va a tomar el valor como tal, sino que también se toma en cuenta las deudas, entonces ya se da como el valor fijo o el valor establecido que le corresponde a la acción, quitando todas las deudas que tiene la sociedad para poder determinárselo. Entonces esos son los tres valores que tiene una acción: el valor nominal, que es con la que se adquiere, el valor de mercado, que va a depender de la oferta y demanda, y el valor contable. Y ahora nos vamos a ir a este cuadrito. Yo denominé el cuadro como inscripciones de las acciones, pero lo que hago es explicarles un poco cómo funciona. Primero vamos a encontrar como las acciones como documento. Establecimos que se podían emitir certificados provisionales o el título de una acción nominativa. El certificado provisional con relación al voto, la pregunta es, ¿alguien que no ha pagado de forma total su acción, que tiene llamamientos, puede votar? De conformidad con el artículo 103, sí puede votar, tomando en cuenta que esté al día en el pago de llamamientos, y el plazo para que pague de forma total el monto de la acción es de 1 año, de conformidad con el artículo 120. Ahora, el título de la acción nominativa, en el artículo 122 nos determina que un título puede hacer constar varias acciones. Eso quiere decir que si un sujeto tiene 20, 30 acciones en una sociedad, no necesita tener 20 títulos. En un mismo título se pueden acreditar todas las acciones. Y nos vamos a ir ahora con relación, siempre aquí, ¿cuáles son los requisitos que debe de llevar ese documento que acredite el certificado provisional o el título de la acción como tal? Bueno, debe de indicar la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de la escritura constitutiva, el notario que lo autorizó y la fecha de inscripción, el nombre del titular, el monto del capital social autorizado, el valor nominal, la clase y número de registro, los derechos y obligaciones, obviamente, y la firma de los administradores.
Y con relación a si es un certificado provisional, debe indicar el número de llamamientos y obviamente la fecha en la que se debe realizar. Y en esa figura también podemos encontrar, al momento en que se dé un certificado provisional, otra figura denominada cupones. Los cupones, de conformidad con el artículo 121, son esas constancias de haber pagado los llamamientos. Luego nos vamos a el apartado de dónde se inscribe. ¿En dónde se inscribe? Se inscribe en el registro de acciones nominativas y certificados provisionales. Con relación a ello, ¿qué requisitos lleva la inscripción? Lleva el nombre del accionista, información que sea necesaria sobre el mismo, dirección física y correo electrónico, los llamamientos si fuese un certificado provisional, las transmisiones que se han hecho, los canjes. ¿Qué son los canjes? Es cuando se cambian documentos. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 123 del Código de Comercio nos explica de que cuando pasamos de un certificado provisional a un título, a eso se le denomina canje y obviamente hay que hacerlo constar en el registro. También deben indicarse si ha sufrido gravámenes o cancelaciones. Y nos vamos a ir a una figura denominada bono del fundador. ¿Qué es el bono del fundador? El bono del fundador no es una acción. Se las coloqué acá porque la gente lo confunde. Considera que como se le brinda a los socios fundadores de una sociedad anónima, la gente dice, es como una clase de acción. No, no es una clase de acción. El bono fundador es como una ganancia adicional que tienen los socios fundadores. Ellos van a recibir un porcentaje en las utilidades, siempre primero se le van a repartir a los accionistas y luego corresponde el bono del fundador y puede ser por un plazo de 10 años, pero no es una acción. Digamos que es como un premio, si lo queremos ver así, por haberse constituido, por haber sido los fundadores de la sociedad. Y también tiene requisitos de conformidad con el artículo 98. Debe expresar que es un bono del fundador. Si el requisito dice que debe indicar que es un bono del fundador y no una acción, es porque no es una acción. O sea, desde ahí vemos que sí hay una diferencia. La denominación social, domicilio, duración, capital de la sociedad, fecha de constitución, debe indicar el número del bono, indicación del número de bonos emitidos, la participación al bono en las utilidades, el tiempo por el que se va a pagar y la firma de los administradores. O sea, desde ahí vemos que no es una acción, es diferente. Y para continuar vamos a hablar sobre qué derechos incorporan las acciones. Bueno, el artículo 105 nos indica que podemos participar en el reparto de utilidades, vamos a tener un derecho preferente sobre la suscripción de las nuevas acciones que emita una sociedad y el artículo 127 nos da un plazo de 15 días, hay un derecho preferente sobre las nuevas acciones que emita la sociedad y tenemos derecho de voto en asambleas. Pero tenemos que saber cómo se vota. Para iniciar, uno de los puntos más importantes es determinar que el voto no es un voto por socio, como en las otras sociedades. Aquí es un voto por acción. Si yo, Ana, tengo 20 acciones en una sociedad, 50 acciones, yo voto 50 veces. No voto solamente una, voto por la cantidad de acciones que tengo. Esto quiere decir que también se pueden dar figuras como el llamado voto acumulativo. ¿Cuál es el voto acumulativo? El voto acumulativo, de conformidad con el artículo 115, nos dice de que tenemos el número de acciones que yo tengo. Continuamos con que yo tengo 20 acciones. Y vamos a elegir administradores, pero en la sociedad se van a elegir 2 administradores. Estas 20 acciones que yo tengo se van a multiplicar por el número de administradores que van a elegir. Entonces yo no voy a tener 20 votos, voy a tener 40 votos porque se van a elegir 2 administradores. Y la ley sí nos determina que no es necesario que yo reparta mis 20 votos para un administrador y mis 20 votos para otro administrador.
yo con mis 40 votos puedo distribuirlos de la forma en la que yo considere oportuna a los dos administradores o darle los 40 votos a uno solo, pero sí se multiplica. Y también encontramos la figura del pacto de voto. ¿Qué es el pacto de voto? Este se realiza por un plazo de 10 años y es cuando los accionistas acuerdan sobre ciertos temas de qué o de conformidad a qué van a votar. También se le conoce como sindicato de voto o sindicalización de voto. Y al voto que se emite se le conoce como voto sindicado. Hay que dar un aviso a la sociedad y al registro mercantil. Puse registro, pero hay que dar un aviso al registro mercantil del pacto de voto. Luego hablamos acerca de cuándo una acción no tiene derecho a voto. Imagínense eso, cuándo no tienen derecho a voto. Bueno, en este sentido, las acciones al portador, ya que establecimos que ya no son válidas, si ahorita un sujeto apareciese con una acción al portador, no tiene derecho a voto, porque la ley determina que ya no son válidas, que tuviesen que haberse pasado a ser nominativas. También la sociedad va a adquirir acciones. Estas acciones que la sociedad adquiere tiene un plazo de 6 meses para venderlas. Entonces la sociedad adquiere acciones porque se ve en un sujeto, entonces viene la sociedad y compra las acciones, pero la sociedad no se puede quedar con esas acciones, tiene un plazo de 6 meses y en ese plazo de 6 meses que va a tener las acciones no va a ejercer los derechos que la acción tenga, entonces eso quiere decir que no tiene derecho a voto, pero si no logra vender en 6 meses su acción, deberá reducir el capital. Se puede reducir el capital o pasar a la amortización del capital, pues que también es otra figura que la veremos en su momento. Luego hablamos acerca de que quienes no tienen derecho a voto, tienen prohibición de votar aquellos accionistas. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy accionista de Sociedad Camas Bonitas y soy accionista en la sociedad Almohadas Bonitas. Son sociedades diferentes, S.A., las dos. ¿Por qué puedo ser accionista de dos sociedades, digamos, que tengan el mismo objeto y fin? Porque no es una sociedad no accionada. Entonces aquí no existe esa prohibición que se da de que yo no puedo ser accionista de una sociedad que tenga el mismo objeto, porque esta pues se divide por acciones como tal. Entonces yo soy accionista en ambas, para continuar con el ejemplo, y en las de camas, en la sociedad de camas, se va a votar por una decisión con relación a la otra sociedad de almohadas, pero aquí hay una contraposición de intereses, porque como soy socio de ambos, yo no puedo tener una postura de voy a preferir tal sociedad a otra. Entonces se me prohíbe votar porque mi voto no puede ser de alguna manera tomado en cuenta, dado que voy a tener intereses contrarios a la sociedad. Ahora, si aún así yo hubiese votado y mi voto fue decisivo, yo voy a ser responsable por los daños y perjuicios. Eso se determina en el Código de Comercio. Y también no tienen derecho a voto los agentes de bolsa, comisionistas o corredores por razón de su oficio. Y otras figuras que vamos a encontrar ya para terminar, yo sé que este video sí fue largo, encontramos la figura de la copropiedad. Una acción puede pertenecer a dos sujetos, es proindiviso, no es indivisible, no es proindiviso, perdón, la acción es indivisible, lo que se puede dar es copropiedad. O sea, no se va a dividir la acción en dos ni por mitad. Ambos sujetos van a ser dueños de una misma acción. Y como sociedad le podemos notificar a uno de los sujetos y se toma como que se le notificaron a ambos. Entonces se maneja la figura de la copropiedad. También existe, el Código de Comercio nos regula la figura de la prenda, pero ahora se utiliza la conocida garantía mobiliaria. Se puede dar la acción como una garantía mobiliaria, pero el voto y el derecho preferente para las nuevas acciones que emita una sociedad recae sobre el accionista. Tómenlo en cuenta, aunque se haya dado en garantía mobiliaria. Bueno, a excepción que se haya acordado lo contrario. O sea, la ley sí, el artículo
sí determina el 106 que salvo pacto en contrario, esta es la regla. Y cuando se da el usufructo, también salvo pacto en contrario, nos determina el artículo 106 que el derecho a voto le corresponde al usufructuario y el derecho preferente al nudo propietario. Entonces, estos fueron como las generalidades que yo tomé. Obviamente sí tienen que leer el apartado de acciones, es bastante extenso y pues siempre hay algún tema que pase por alto, que se me haya olvidado tomar en cuenta, así que ese sí ya les corresponde. Espero que de verdad les haya gustado. Recuerden compartir el video para que lleguemos a más compañeros y los espero los días lunes y viernes en Facebook y miércoles en YouTube.